Hola, hemos llegado a una lección capital en nuestro curso, nuestra historia casi terminada. Aquí vaciaremos nuestra historia con su estructura, sus personajes, sus escenarios y los recursos literarios que hayamos decidido trabajar para darle brillo a nuestro cuento. Te invito a que me acompañes en esta fascinante lección. En primer lugar, he destacado el título. El título lo escribí en forma de interrogante. ¿Cómo escoger una mascota? Realmente este título tiene algo de intrigante porque enseguida genera una curiosidad en el lector. Los títulos son fundamentales para generar esta intriga. No tienen que ser tan obvios o evidentes, a veces incluso tienen que tener cierta distancia. Lo cierto es que el título debe tener siempre una calidad de intriga, debe ser atractivo y debe ser corto. En este caso les voy a leer la primera parte de la historia. Todo comenzó pocos días antes de mi cumpleaños. Que no se entere tu madre, quiero que la escojas tú mismo. Eso me susurró mi tío Bruno justo cuando estábamos terminando de comer y ya habíamos pasado el explosivo tema de qué me gustaría tener de regalo. Puedes pedir lo que quieras, tesoro, todo excepto lo que tú sabes, había dicho mi madre, torciendo la boca para que nadie escuchara esto último que acababa de decir. Miré sus ojos abiertos y fijos en mí, como tratando de que me quedara claro de que ese tema no estaba en discusión. No sé si porque mi tío Bruno es alcahuete, como dicen mis abuelos, o porque mantiene una relación de guerra fría con mi madre, me dijo por lo bajo que esa semana me llevaría a la tienda más asombrosa de animales para adelantarme mi regalo de cumpleaños. Yo sabía que estar en el medio de los dos era como atravesar un campo minado. Las cosas terminaban siempre con una explosión, pero le hice caso omiso a mi intuición y por lo bajo le sonreí al tío Bruno, porque realmente lo que yo más deseaba en el mundo en ese momento era tener una mascota de carne, pelos o plumas, y no un dinosaurio de plástico o un muñeco de peluche, porque la verdad sea dicha, ya estaba grande para esas cosas. Fíjense que en esta primera parte de la historia tenemos los elementos de una presentación. En primer lugar, comenzamos con un mecanismo que se llama en medio de la cosa. En latín se conoce como in media res. No presentamos el relato a partir de una fórmula clásica como había una vez o este era una vez un niño que deseaba tener una mascota, sino que introducimos la historia en medio de algo que está sucediendo y en este caso es la conversación de ellos en la mesa después de haber tenido una discusión. Se siente y se respira esa tensión. Esa tensión se refleja como un conflicto, con algunas palabras como guerra fría que destaco, y más adelante habla de campo minado. Por tanto, estos son algunos elementos en los que nosotros podemos tener algunas marcas de lo que se considera esa guerra fría entre los dos hermanos. El personaje aparece claramente con este yo, habla desde la primera persona y nos dice algunas cosas interesantes, como por ejemplo que él deseaba tener una mascota de carne, como estoy subrayando, y no un juguete de peluche, porque ya se consideraba grande para esas cosas. Aquí surge también su deseo, el deseo de tener una mascota. Y este deseo es lo que va a motorizar, lo que va a darle curso a las historias en la segunda parte, tercera, cuarta del relato. Es decir, que el relato se mueve a partir de este deseo. En esta primera parte tenemos esa gran presentación, encontramos la voz narrativa, nos muestra los personajes y ya podemos decir que hemos abierto la puerta para comenzar nuestra historia. Vamos a ver ahora cómo algunas cosas suceden en eso que llamamos desarrollo, cómo lo vamos a diseccionar para poder observar algunos elementos de escritura.
Hemos dejado atrás la presentación para entrar en el desarrollo. El desarrollo es una porción importante en un texto narrativo. Aquí se detallan los procesos, las acciones que el personaje emprende para sobrepasar su obstáculo, para resolver un conflicto, aunque a veces, justamente en esta parte, se complica la situación. Aquí también se distribuyen las cargas de tensión, aparecen nuevos personajes, a veces hay un viaje, una búsqueda. Vamos a ver cómo ocurre el desarrollo de nuestra historia leyendo en voz alta la porción del texto que tenemos en pantalla. El resto de la semana me la pasé contando las horas, los minutos y los segundos para que llegara la tarde del jueves. Ese día, sin falta, iríamos a la supertienda Animales Exóticos para escoger mi regalo y con esto romper la tregua más larga que habían logrado mantener los hermanos Romero Ramírez en los últimos meses. Y es que, en cuestión de cómo criar un hijo o un sobrino, los dos tenían ideas totalmente opuestas. Muchas veces me sentía como la manzana de la discordia o el jamón del sándwich. En fin, es complicado ser hijo de una madre soltera que vive con un hermano soltero que hace las veces de papá, aunque no lo sea. El día finalmente había llegado. Mientras íbamos en camino, yo solo pensaba en la galería de criaturas que podía encontrar en Animales Exóticos, el mejor safari de la ciudad, como decía el flamante folleto que había dejado deslizar mi tío por debajo de la mesa mientras mamá se había parado a servir el café. Vamos a ver algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, el paso del tiempo. El tiempo pasa muy lento y él estaba contando durante toda esa larga espera los minutos, los segundos, porque la gran expectativa de él era ir a esa tienda y ese día jueves estaba previsto que él fuera a la tienda a buscar su mascota tan soñada. Otro aspecto fundamental es que algunas palabras como tregua siguen manteniendo esa idea de la guerra que existe metafórica entre los dos hermanos. He utilizado los apellidos Romero Ramírez porque son comunes y son sonorosos también. En ese caso hay una sensación que transmite el personaje. Él se siente como la manzana de la discordia, como el jamón del sándwich. Y esto nos da parte de esa carga emocional interna que tiene el personaje y que nos hace descubrir o nos hace evidente en este comentario. Finalmente hay algo muy importante. Se emprende un viaje, hay un camino y en este caso es ese camino que va a servir como espacio simbólico donde él se va a imaginar todas esas mascotas. Hasta aquí esta primera parte del desarrollo para pasar ahora a revisar cómo sería esos detalles un poco más finos de su viaje hacia la tienda de mascotas. Esta secuencia que vamos a revisar es una secuencia medular en mi historia, porque introduce muchas notas de humor, porque además me permite llenar un vacío que es el desplazamiento de un lugar a otro, porque además puedo explorar la manera como piensa el protagonista, explorar su mundo interior y por último también me permite introducir algunas variantes de lo que podría ser lo extraordinario y lo ocurrente. Vamos a ver y leer en voz alta la porción del texto que tengo en pantalla. Pensé en primer lugar en una tarántula, como la de Ernesto Pérez, mi compañero de clases. Un día se salió del frasco enorme donde la tenía y terminó aplastada por el guardia del condominio después de haber causado pavor colectivo en los pasillos del edificio. Mejor no, eso sí que sería terrorífico. O quizás un pulpo, como el que salía por la televisión, que se hizo famoso porque adivinaba el equipo ganador en las semifinales de fútbol. Aunque acertó todos los pronósticos, el pobre terminó en un mercado donde lo vendieron para una paella. Mejor no, eso sí que sería decepcionante. Había pensado también en un ratoncito blanco, de esos que corren todo el día como autómatas sobre una rueda en su jaula, pero estoy seguro de que mamá
se desmayaría de solo verlo porque le tiene fobia a las ratas. Mejor no, eso sería una declaración abierta de guerra. Una serpiente, impensable. Tampoco lagarto ni iguana, menos un cocodrilo aunque sea bebé. Los pájaros tampoco, porque hacen ruido y hay que limpiarles la jaula todos los días. Descartados los conejos. El de mi amiga Diana se murió de un infarto porque le tenía miedo hasta su sombra. Y una tortuga definitivamente no. En el mundo no creo que haya mascota más aburrida que una tortuga. Fíjense ustedes cómo en esta parte del relato se introduce con claridad la perspectiva, cómo ponerse en los zapatos de un chico que durante un viaje va descartando distintas mascotas, cuáles son sus maneras de razonar. Además, le ofrece al lector esta parte del relato la posibilidad de divertirse y hay una carga de tensión que está manejada en el humor. Esta, para mí, es una secuencia fundamental en el relato.